1990 y tantos se llevó a cabo uno de los robos más importantes en el mar. Vamos a entrevistar a un pirata. Nunca había platicado con un pirata que aparte es el caso que más tiempo lleva en juicio en la historia de México. 23 años sin condena con el sistema viejo. Vamos a platicar con Salvador, que hoy prácticamente podría ya estar saliendo de la cárcel sin una sentencia tras haber robado en lo que hoy se conoce como el robo de los piratas del Caribe. Te dejo con este capítulo. Salvador. ¿Qué tal? Mucho se habla del sistema viejo y del sistema nuevo, pero poco lo entendemos desde el impacto que tienen las personas. Tú llevas 23 años en prisión sin sentencia, acusado del delito de robo. Técnicamente ya deberías de estar fuera. ¿O qué robo tiene más de 23 años? ¿Es robo con arma? Sí, fue un robo un tanto sui generis, en el cual hubo una persona que perdió la vida por situaciones fortuitas. Nosotros no en ningún momento pensamos en quitarle la vida a nadie. Se trataba de un robo arreglado, un robo puesto por los custodios de valores, uno de los custodios de valores. Había un acuerdo explícito donde José me propone entregarme los valores que custodiaba como custodio de Cometra. Fue un robo que sucedió un 31 de mayo de 1999 a bordo del barco ferry México 1, que cruza en el trayecto de Cozumel, de la isla de Cozumel, a Playa del Carmen, tierra continental y viceversa. En ese entendido, pues no había necesidad de matar a nadie. Íbamos nada más por el acuerdo de los valores. Pero se dio una situación en cuanto a que lo planeado para el robo estribaba en que a los dos custodios, se les iba a tirar al mar habituallados de un aro salvavidas y un chaleco salvavidas. Como parte del plan arreglado, como dices. Así es, para efecto de darles un realismo y una credibilidad en función de que pudieran salir ellos bien librados en la investigación y quedara como un robo donde ellos no aparecieran como partícipes. Pero a la postre del tiempo en la investigación, el Ministerio Público se da cuenta del involucramiento que había por parte de al custodio, mediante el interrogatorio y una prueba de polígrafo que le fue practicar. El Ministerio Público, al darse cuenta de su participación, lo presiona y en una tercera declaración cambia su declaración y mediante la demostración de fotos por parte del Ministerio Público nos señala. ¿A ustedes directamente? Sí, cuando que pues obviamente a mí era el único que conocía, a mí era el único de los activos con el cual tuvo el trato y el arreglo. En ese sentido, al darse cuenta el investigador de que esta persona estaba involucrada, lo presiona de tal forma que él cambia sus primeras dos declaraciones y nos señala. Y él ya dice, pues entonces que realmente pues él no sabía, ¿verdad? En esa situación, cuando se arrojan a los dos custodios al mar habituallados del aro salvavidas y el chaleco salvavidas, como parte del plan teníamos contemplado que por la cercanía de la isla una fragata de la Marina
y que estábamos más cerca de tierra continental porque el trayecto tardaba 45 minutos y pasados 25 minutos ya más pegado el barco a tierra continental es cuando se detiene el barco en su trayectoria. Se les tira al cuando mar. Ustedes lo detienen. Sí. Nosotros abordamos el barco en la isla de Cozumel y subimos como pasajeros a las 8 de la noche, en el horario del viaje de las 8 de la noche. Un barco que llevaba aproximadamente 235 personas, pues de diferentes tipos de turistas, fisonómicos, sí. Turistas, o sea, es De todo. prácticamente pasas desapercibido como cualquier otro, ¿verdad? En su momento dado así fue. Nos ubicamos en el área que se llama VIP, que es el área superior anterior del puerto de mando, del puesto de mando del mismo barco. De ahí partimos, nos dividimos en dos grupos y un grupo detuvo al capitán y al motorista para efecto de detener la marcha del barco. Y el otro grupo descendimos a la parte inferior a controlar al pasaje y someter a los guardias para despojarlos de los valores. Cuestión que así se hizo. Tengo que preguntarte algo, ¿qué traían? Que valía la pena. ¿Qué eran esos valores? ¿Era dinero? ¿Eran joyas? Sí, era dinero en efectivo. Okay. Era dinero en efectivo. Pues un tanto sui generis porque pues no se estila robar un barco, ¿no? Y menos con 235 pasajeros, porque pues, técnicamente también estamos hablando de privación ilegal de la libertad. No, porque no robamos a los pasajeros. No, pero los privaron de su libertad temporalmente. Sí, exactamente. Al detener el barco, se puede decir que detuvimos la trayectoria del barco y se les retiene por espacio de 10-15 minutos, ¿sí? En lo cual, en lo absoluto, a ningún pasajero se le hizo nada. Entonces avientan a estos custodios al agua como parte del protocolo. En ese acuerdo supuestamente estaban los dos guardias, pero uno de ellos se arrepintió y no se presentó a trabajar ese día. Okay. Nada más se presentó a trabajar el que puso el negocio. Al custodio que mandan de forma emergente se reporta lesionado de un brazo derecho, más sin embargo decide realizar su trabajo. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos contemplados que al arribar la marina al lugar de los hechos se le diera prioridad a la búsqueda de los náufragos y postergara la búsqueda de los activos. Y así fue. A Pat lo rescatan a la 1 de la mañana con el chaleco salvavidas flotando en el mar y lo sacan del mar. No así con el otro custodio. La diferencia estribó entre uno y otro que el que estaba de acuerdo estaba preparado física y emocionalmente. Se mantuvo tranquilo. Sí. Y el otro, pues, ante la sorpresa y su situación física, pues influyó en que perdiera la vida a las 6 de la mañana del día 1 de junio. ¿Que le dio un ataque, se ahogó? No, en la necropsia se fija a las 6 horas del día 1 de junio, muerte por sumersión en asfixia con agua de mar. Entonces, nosotros o yo en la defensa jurídica Tengo que preguntarte, antes de ir a la defensa, que me interesa mucho hablar de eso, tengo que preguntarte cuál era el plan. O sea, ustedes toman el barco y el barco eventualmente tenía que llevar a un puerto que seguramente estaba custodiado por la Marina o la policía municipal o lo que sea. Pero pues, principalmente la Marina. ¿Cuál era el plan? ¿Cómo se iban a hacer pasar ustedes como qué? Nosotros subimos al barco inicialmente en Cozumel a las 8 de la noche como pasajeros. Nos ubicamos en el barco, llegada la hora
nos dividimos en dos, unos se van al puente de mando, el otro bajamos o metemos a los guardias. Y nosotros teníamos una lancha rápida que se iba a pegar, o que se pegó. En el momento que el barco se detuvo, se pegó el de la lancha, donde nosotros descendimos del barco ferry a la lancha de nombre Azor. Y posteriormente huimos a una playa que está, o que nos tardó 25 minutos en llegar, que se llama Punta Bete o Ixcalacoco. Okay. Que por tierra está a 15 minutos de Playa del Carmen. En ese lugar estaba determinado como el lugar de desembarco. En ese lugar nosotros teníamos a una persona que actuó como un faro. En la oscuridad de la noche nosotros teníamos que tener una referencia para que ubicada pudiéramos arribar a ese punto, ¿no? Estamos hablando que en la costa hay muchas luces, pero nuestras luces tenían que ser algo particular que nos indicaran que ese era el lugar. Y así fue. Empleamos una lámpara sorda de esas de pila grande que tienen unas luces rojas y anaranjadas que se usan para abanderar muchas veces accidentes. Y así fue, tal como lo planeamos. Arribamos al lugar, descendimos, abordamos una camioneta pick-up. Lo planearon muy bien, Salvador. Y después llegamos a Playa del Carmen. En Playa del Carmen dejamos la camioneta, tomamos otros vehículos e ingresamos a la ciudad de Cancún. ¿Con cuánto dinero? Con 3 millones de pesos. En función de que nosotros llegamos a las 10 de la noche, se terminó una logística que empezó a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 10 de la noche. Porque la lancha fue rentada para un día de pesca por 8 horas. En la cual, cuando la lancha sale al mar, después de atravesar el canal de la laguna de Chupté, sale al mar, y a la altura del Hotel Calinda nosotros teníamos a una persona que era nuestro capitán del barco, que iba a suplantar al capitán de la lancha Azor por nuestro capitán. Así fue. En el muelle Cancún Clipper se suben 3 de los que rentan la lancha para efectos de salir de pesca, y una vez saliendo al mar someten al capitán y al marinero y suben a bordo a nuestro capitán, que se encontraba flotando ahí en el mar. Okay. Él toma el mando de la nave, la conduce hasta la playa Ixcalacoco, y de ahí lo esperábamos yo y otros compañeros, y de ahí nos cruza a Cozumel. Llegamos a una playa de Cozumel, bajamos a la playa de Cozumel, ahí nos hicimos patos todo el día. Llegada a las 8 de la noche, pues nos pegamos al muelle de donde sale el barco en la isla. Efectivamente, en la isla de Cozumel, pues ha sido desde muchos años una base aeronaval, y en tierra continental, Playa del Carmen, pues efectivamente se encontraba el ejército. Ahí a un lado está el ejército, y el acuerdo y el arreglo que se hizo en la planeación era pues que tenía que ser el despojo en alta mar, porque como te digo, en ambos lados se encontraban pues bastante avituallados de la policía, de la autoridad, ¿no? Se lleva a cabo el robo. Nosotros, sin saber que el custodio se había arrepentido y que habían mandado a otro, pues ignorábamos eso, porque parte del acuerdo era que no íbamos a tener comunicación telefónica por cuestiones obvias de seguridad. Entonces, pues nosotros no nos enteramos de que de última hora hubo un cambio. El custodio pierde la vida y las cosas cambian. Sí, las cosas cambiaron pues a partir de que pues ya había fallecido una persona.
El, el valor civil de las personas puede existir o no en ellas. Y nosotros pues éramos un grupo de jóvenes. Te ¿Qué edad digo, tenías? tenía yo 33 años en aquel entonces. Hoy tengo 59 años. Éramos jóvenes, los ímpetus de la juventud, las ganas de crecer en muchos aspectos, ¿no? Económico. Yo tenía un taxi. Mi compañero Jorge, él era marinero de profesión. Tenía su lancha La Pachanga 5 en el Club Lagún. Y yo trabajaba como chofer en el Hotel Gran Caribe Real, enfrente. Pero por azares del destino se le rompe el motor de su barco. Y en aquel entonces pues la reparación de su motor costaba como 300,000 pesos. Estamos hablando que un motor de un barco es muy cara la reparación y sus partes. Por lo regular, pues antes todo se traía de Estados Unidos, ahorita pues creo que ya hay aquí todo. Pero bueno, en ese entonces él me platicó de su situación. Y así otro compañero que se acababa de casar, quería comprar su departamento, le acababa de nacer una hija. Y de igual forma, otro de los compañeros pues tenía la necesidad de cubrir los gastos de su casa, sus mensualidades. Y de cierta forma, pues, cuando a mí me ofrecen ese negocio, pues yo los invito a participar para efecto de que se ganen un dinero y pudieran solventar su situación y salir adelante. Horondamente pensamos que el robo iba a salir bien sin necesidad de mayores problemas, porque era lo más importante, que era un robo arreglado, un robo puesto, ¿sí? Donde pues no tenía por qué pasar a mayores. No tenía por qué pasar a mayores, pero la vida es así. Nosotros planeamos una cosa y la vida te la juega de otra. La vida nos enseña otra. Entonces, ¿detienen a quién primero? Detienen primero a Juan. Era porque ya falleció en el año 2018 aquí en el interior de este lugar sin recibir sentencia. Okay. Un joven que yo conocí aquí del Distrito Federal por medio de mi cuñado, se hizo amigo de él y convivían ellos dos de cierta forma tomándose las cervezas, o sea, como cualquier persona de esa edad. Y llegado ese momento, pues él me manifestó que quería venirse a vivir a Cancún y para ello pues quería traerse a su mamá, a su hija, y que pues obviamente necesitaba dinero, pues primero que nada para rentar una casa y ponerse a trabajar. Y de esa forma pues yo los invité a participar en el robo para efecto de que se ganaran un dinero y solventaran sus situaciones. Si me atrevo a decir los invité es porque yo fui quien organicé ese asalto. ¿Era la primera vez que hacías algo así? No. El hecho de querer ayudar a mis amigos a mi manera, ¿verdad? Porque pues no tenía otra. Me llevó a invitarlos y decirles, bueno, pues podemos ganarnos un dinero de esta forma y de ahí vas a tener para lo que necesitas. Y aceptaron porque ya me conocían como una persona seria, una persona responsable, que la verdad pues así siempre ha sido. Nada más que pues yo no sé,
tuve esa particularidad, digamos. Me estás hablando de un robo muy elaborado. Sí. ¿A qué edad empezaste tú a conocer el mundo del robo? Para que te hayas atrevido a llevarlo hasta ese nivel, digamos, de pirata, literal. Sí, así fue denominado en aquel entonces, los Piratas del Caribe. Sí. Yo tuve contacto conociendo a una persona de la cual desconozco si vive o muere, de quien sí me gustaría reservarme su nombre de él, por más que nada por respeto, claro. ¿Verdad? Porque él pues dejó de, así como decimos nosotros, dejó de jugar hace muchos años. Y en ese contacto que tuve con él, él me enseñó, me enseñó otra perspectiva. Te estoy hablando de una persona del Distrito Federal. Dicen que los del Distrito Federal vienen más avanzados que los los de la provincia y en mucho cierto tienen razón. Él, cuando llega por estos lugares, por medio del taxi lo conozco, me pide un servicio y le doy el servicio por 3 días. En esos 3 días, pues me tomó confianza y pasado ese tiempo, un día me manifestó su trabajo, ¿verdad? Lo que hacía. Y así es como yo tuve el primer acercamiento con él. Participé con él de otros robos y pues como dicen, creo que tuve buen maestro y aprendí. ¿Tu profesión era el del robo? No. Pues de alguna manera, ¿no? Lo hacía cuando se trataba de algo que yo tenía completamente la seguridad de que iba a salir bien. Sí, yo no accedía a invitaciones de nadie más, ni buscaba otras fuentes para trabajar. ¿Qué edad tenías cuando cometiste el primero? Tendría yo como 23 años, 24 años. O sea, llevas ya un rato dedicándote a eso. Pues te digo que era eventual, porque de profesión soy chofer y inicié trabajando de chofer y cuando salía la oportunidad, pues lo hacía. Bueno, al Chapo Guzmán cuando lo entrevistaron también dijo que era campesino. Sí, ¿no? Pero bueno, yo sí me dedicaba al taxi, chofer, ¿no? Sí. Al taxi. No, él también, yo creo que sembrar también, yo creo. Sí. Platícame un poco de la detención. ¿Cómo es que ustedes los detienen? ¿Cómo no te salió tan controlado este robo? Hay cuestiones en las cuales no están en nosotros el control. La detención y ubicación del primer activo fue de una manera casual. Después del robo todos nos fuimos a la Ciudad de México. Yo tenía una exigencia. Todos tenían que abandonar Cancún. Y todos lo hicieron excepto uno, Juan. Porque llegaba su mamá, porque llegaba la mamá de México al otro día, el día primero, y me dijo que lo aguantara tantito, que recogía a la mamá en el aeropuerto, la hospedaba y después se iba. Yo llego a la Ciudad de México y al otro día que yo le hablo, me dice que ya estaba en Mérida. Efectivamente ya estaba en Mérida. Pero después creo que de hablar conmigo se regresó aquí a la ciudad de Cancún. Y se fue a meter a un lugar en la Plaza 21. Un lugar denominado el Blackjack. Un tugurio, como hay muchos. Y ahí conoció a una mujer. La sacó a pasear con él. Y obviamente lo que estaba en boca de todos en aquel tiempo era el robo.
en la prensa, en la radio. Sí, era un México muy distinto en 1999. Esto era la noticia. No habían mayores noticias y más de esa índole, de esa relevancia. La cuestión de que él saca a pasear a esta mujer, se la lleva al hotel donde él estaba. Creo que se fue de la boca, le dejó ver que traía dinero. Creo que quiso presumir con ella y le dijo, pues yo soy el pirata del Caribe. Y él, sin saber, estuvo 2 días con ella y la regresa, creo que el día 4 a ese lugar. Pero resulta que ella era amante de un policía judicial del estado. ¿Qué novela esta? No la puedo ni creer. Una película. Entonces, esa mujer le dice a esta persona, Freddy, le dice que había conocido un personaje con tales características y que estaba hospedado en tal lugar. Y el policía judicial con sus elementos se allegó al lugar, encontrando efectivamente a Juan Carlos en compañía de su señora madre, el día 5 de junio a las 9 de la mañana, saliendo del Hotel San Jorge. En ese lugar lo deja que aborde el vehículo un Tsuru rojo. 2 cuadras más adelante lo detiene, lo regresa al hotel, se mete al hotel, revisa las habitaciones, la mamá de la mamá y la de él, y encuentra indumentaria de fornitura, un radio, dinero. Lo detienen y se lo llevan a los separos de la policía judicial el día 5, el día 6 y el día 7 a las 2 de la mañana lo pone a disposición de la Policía Judicial Federal. O sea, lo detuvieron ilegalmente, lo retuvieron ilegalmente y lo pusieron a disposición tardía el día 7 de junio a la medianoche de la autoridad federal. Y posteriormente, ese mismo día 7, lo arraigan en Isla Hechizada, ahí en zona hotelera. Ahí antes habían unas casas que utilizaban las autoridades federales para... Casas de arraigo. Para los arraigos. Ahí lo tuvieron el día 7, el día 8, el día 9, el día 10 y el día 12 él da la nota criminal. Es decir, da los nombres de los que participaron con él. En función de la tortura te puedo decir que hoy en día no se necesita golpear a nadie para torturarlo. Y desde hace tiempo, ¿verdad? Simple y sencillamente no te dejan dormir. O se meten con la familia. Y en este caso, pues, estaba detenido él y la mamá. Sí, pues. Entonces, la amenaza era consignar a la mamá, si él no hablaba, si él no ponía, y a la postre así fue, ¿verdad? Él, con tal de librar a la mamá de la cárcel, porque la estaban acusando de ser partícipe también del robo, que no sé en qué papel la querían poner, pero pues bueno. Pero algo se hubieran inventado, ¿eh? Sí, y agarran, y él da los nombres y la nota criminal de los activos. Tenía un grupo en la mañana, 12 horas, se iba hacia otro grupo, entraba a otro grupo, y en la noche estás platicando con ellos, cualquier cosa. La cuestión es de que no duermes. Y así lo hicieron con él, no lo dejaron dormir un día, no lo dejaron dormir 2 días, y después al tercer día pues obviamente hablas y dices más, ya no pudo más. Y en ese sentido a él le arrancan la verdad, ¿verdad? ¿Cómo fue tu detención? Mi detención fue posterior. Mi detención fue año y meses después. A mí no me detienen inmediatamente después, ¿no? A mí me detienen el 13 de agosto de 2001 en la ciudad de Campeche. ¿Por qué no te encontraban?
Me buscaron, pero no me dejé encontrar. ¿Tú sabías que te estaban buscando? Efectivamente. Todos sabíamos lo que hacíamos. Yo no te voy a decir que me engañaron, que estoy aquí por falta de educación, que estoy por falta de cariño o maltrato de mi familia. No. Tuve y tengo unos excelentes padres. Mi padre ya falleció, mi madre todavía vive. Me dieron buena educación, me dieron buen tratamiento. Yo no te puedo decir que fui maltratado, que fui no. Mis padres me dieron cariño, amor, todo lo que se le da a un hijo para bien, para cuando lo quieres para bien. Y si uno toma estos caminos, al menos yo te puedo decir que es por el conocimiento que tú tienes después en la vida cuando vas creciendo, por el ímpetu de la juventud, por las ganas de crecer, hasta por las películas que a veces vemos. Sí, nos llenan de ideas. Y en ese contexto yo me desarrollo mal, ¿sí? Porque un robo es tan malo como un homicidio. Es algo de lo cual, pues, no me siento orgulloso porque entiendo y reconozco que no está bien, que son cosas que no se deben de hacer. Mas, sin embargo, he tenido el valor civil de aceptar mi responsabilidad. ¿Qué te da aceptar tu valor, tu responsabilidad? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque tengo principios, tengo valores aún en este lugar. Y uno de ellos es el valor civil. El valor civil de reconocer un error. El valor civil de pedir una disculpa, un perdón. Lo puedo hacer sin que me sienta menos, sin que se me caiga nada. Y al contrario me hace sentirme bien conmigo mismo, teniendo una paz interior, sabiendo que estás actuando correctamente cuando tienes que pedir disculpas, reconocer un error cuando hay que reconocerlo, porque eso es lo que hace al individuo un mejor individuo, cuando reconocemos esos y otros aspectos. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Cómo es estar fugado? Porque siento que va de la mano Salvador con este tema. Llega un momento donde te cansas, llega un momento donde... Definitivamente no se le puede llamar vida cuando una persona se tiene que ocultar, cuando una persona tiene que vivir en la clandestinidad. No es vida. Vives en la zozobra, en la incertidumbre, en el miedo, en todos esos sentimientos que a la postre en el tiempo te van a afectar, te van a acabar. Y pues pasado un tiempo, pues yo dije, bueno, pues tarde que temprano tengo que enfrentar mi realidad. Tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y no lo hice porque también pensé en mi familia. Tengo 3 hijas, tengo una esposa, tengo una familia, tengo mis madres, mis sobrinas, mis hermanas. Y estando en Monterrey me regresé. Porque para esto pues yo recorrí la República en lo que me andaban buscando. Ahí me andaban atrás de mí por México, Guadalajara, Monterrey. Y pasado un tiempo vieron que resultaba un tanto imposible agarrarme. Y yo dije, no voy a dejar a mi familia. Dije, irme, yo sabía que irme a otro país, porque esa fue la asesoría
Y esa fue la mejor de las recomendaciones. En aquel entonces me dijeron, no se trata de agarrarte para hacer justicia, no se trata de desaparecerte, de que ya no sigas haciendo lo que estás haciendo o lo que has hecho. Se trataba de matarme literalmente, ¿no? Y pues en ¿Por ese... qué te hubieran querido matar? ¿Por qué? Porque los intereses de un gran grupo son imperativos. La empresa Cometra tiene por dueños a gente muy adinerada y poderosa Ya te entendí. de México. Y lo que nosotros habíamos hecho había sido como una afrenta, una falta de respeto. Ya no se trataba del robo. Es un tema de dignidad y de ego. De poder. De poder. ¿Cómo? Entonces, de alguna manera dices que te regresaste. O sea, de alguna manera Sí, te entregaste. me regreso, no, me regreso a mi ciudad natal. Me regreso a mi ciudad natal. ¿Qué es? Y Campeche. Campeche. Y yo realmente mi problema era con las gentes de aquí. Porque ni con los de ahí me dijeron, no, con nosotros no tienes ningún problema, nada más cuídate de aquellos. Y entre uno de ellos era una amenaza de un director de la policía de aquel entonces de la ciudad de Campeche, de Jorge, de Subieta. Creo que se llamaba Jorge. Era director de la Policía Judicial, director de Seguridad Pública del Estado de Campeche en aquel entonces, donde nos conocíamos porque fuimos, hoy sí que cotorráneos, fuimos de la misma ciudad, de la misma época. Entonces un día él me dijo que pues ahora él era el director de la policía y que pues que él me iba a educar, ¿no? Que él me iba a enseñar y que él me iba a corregir y que él me iba a enmendar. Entonces pues yo le dije pues está bien, pues hazlo y ya en su momento pues ya veremos. Y así fue. Como director de la policía le dio órdenes a sus elementos que donde me vieran me detuvieran, que donde me vieran inclusive les dio permiso para dispararme. Y así sucedió. Tu detención. Sí. Me topo con ellos un día en la calle, nos hacemos de palabras y terminamos a golpes, terminamos en lesiones. Los policías y yo. No obstante eso, yo me fui, abandoné el lugar y me fui. Pero por las lesiones que tenía, 2 horas después yo mismo me fui a ingresar al Instituto del Seguro Social, donde ya llegaron ellos donde les arrojó la ficha. Al reporte de una persona herido de arma, ¿no? Ahí llegan, ven que soy yo y intentan tomar tutela de mi persona, pero pues yo ya estaba buscado por la autoridad federal por lo de aquí. Al llegarle a la autoridad federal el reporte de mi detención, la autoridad federal toma el control de mi persona y a ellos los hacen a un lado. Los hacen a un lado. Me ingresan al hospital 3 días y posteriormente me llevan al penal de San Francisco Ben un 17 de agosto
2001. Entonces estuve prófugo del mayo de 31 o 1 de junio al 13 de agosto de 2001, año y meses. ¿Cómo es que llevas, o sea, en un caso tan famoso, cómo es que llevas tanto tiempo sin una sentencia? Yo tengo muy claro que la ley en el papel es perfecta, pero en la práctica y aterrizar lo que dice la ley es sumamente difícil. Estamos hablando de un proceso inquisitivo en el cual yo me encuentro inmerso, que tiene mucha diferencia al juicio oral de hoy en día. En el entendido, un punto medular, la prisión preventiva. La prisión preventiva yo creo que sí debe de existir para ciertos delitos graves, violación, secuestro y otros. Pero esa prisión preventiva debe ser soslayada o cubierta por otro medio para esos otros delitos, pues no graves, como son el delito de robo de una mochila, el delito de robo de enseres en una tienda, delitos menores que realmente tú puedes llevar tu proceso estando afuera. No eres una amenaza para la sociedad, pues. Sí. Todos somos una amenaza para la sociedad en un momento dado, hasta el que menos te imaginas, porque para decir que alguien no es una amenaza para la sociedad, se necesitarían... Sí, comprobar que esa persona ante toda adversidad es incapaz de generar un mal. Exactamente. Y para ello se requerirían muchos estudios y análisis durante mucho tiempo. Sí, de la población completa. Un laboratorio criminológico que estudie persona por persona, pero estamos hablando de algo que en México no hay, no existe. La ley lo prevé, pero no. En cualquier parte del mundo es imposible. En unos más y en unos menos. En este caso de México, la reinserción social es una letra muerta. Aquí... Una utopía en lo absoluto. Aquí, en estos lugares, se reeduca el que quiere. Se reeduca el que así lo decide conscientemente. Y el que quiere mejorar para sí y para su familia. No porque el sistema lo haga por ti. Estoy de acuerdísimo contigo. Sí. Yo te puedo hablar del sistema por los años que tengo inmerso en él. Acostumbrado a luchar contra la adversidad desde el 13 de agosto que fui detenido. Acostumbrado a escuchar negativas desde el 13 de agosto. Acostumbrado a que te cierren las puertas y te estigmaticen de un loco porque estás inmerso en las drogas y el papel aguanta todo. Pero te puedo decir que yo me he podido sustraer a muchas cosas de ellas porque he empleado mi tiempo ante la necesidad. Aprendí la ley de amparo, conozco la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hoy en día yo hice mis conclusiones, no de inculpabilidad, porque sí soy culpable de un homicidio, pero no como lo plantea la representación social, de un homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. No, yo le estoy diciendo que soy culpable de un homicidio culposo, no doloso, y para ello mi argumentación la baso en pruebas. ¿Cuál es esa argumentación? Todo el esfuerzo que se hizo por salvaguardar la integridad. Sí, los actos ejecutivos directos a la pretensión de quitarle la vida a una persona se ven a todas luces cuando así es. Un ejemplo te voy a decir. Yo quiero matar a X persona, voy al súper, compro
praticida o solvente o algo que le va a hacer daño, se lo preparo, se lo doy en alimentos, bebida y esos actos ejecutivos anteriores de la ejecución en la pretensión de privar la vida se pueden comprobar, se evidencian. Pero los actos ejecutivos que nosotros hicimos son contrarios a la pretensión de la vida. Te explico. El custodio llevaba un chaleco que pesaba alrededor de 15-20 kilos. Una fornitura con balas y un revólver 38 que pesaba alrededor de 8 kilos, 6 kilos. Si yo te aviento al mar con todo eso, te ibas al fondo del mar y no te encuentran. Nosotros les quitamos los chalecos antibalas, les quitamos la fornitura, les pusimos el chaleco salvavidas y les dimos el aro salvavidas para efecto de que pudieran estar bien en el mar mientras eran recogidos. Te digo, era parte del plan, para que ellos salieran bien de la investigación, ¿sí? Porque iba a ser muy raro que los despojaran y ellos ahí en el barco sin que les haya sucedido nada, cuando que los custodios son personas preparadas para repeler un ataque ante el menor avistamiento. Tienen una preparación, tienen un adiestramiento que ante el primer avistamiento de una persona que vislumbras, tú desenfundas, sacas un arma, tienes una escopeta y disparas, o sacas el arma y disparas. O sea, ahí en este caso no hubo nada de eso. Entonces, pues para que le fueran a creer, pues acordamos que se les aventara al mar habituallados de los aparatos exprofesamente creados para preservar la vida de un individuo en el agua. Claro, esto dentro de un contexto donde al optar por hacer una conducta antisocial, partes de que todo puede pasar. Así es. O sea, tú puedes decir, yo entré a un Oxxo a robar y de repente pues me asustó alguien que venía detrás, disparé el arma y maté al cajero. No era mi intención matarlo, pero si no me hubiera asustado el tipo de atrás, entonces yo no hubiera detonado un arma y entonces no hubiera matado al cajero. O sea, te prestas de alguna u otra. Entiendo tu lógica de lo que estás diciendo respecto al odio culposo, pero al final lo estás basando en un argumento que tiene que ver con una situación antisocial puntualmente donde pues, todo puede pasar, ¿no? Sí. Los cálculos existen para bien y para mal. Claro. En el estricto sentido de lo mal, el cálculo estribaba en que iban a estar bien con los aparatos protectores. Sí, que se hizo todo para que estuvieran bien. Sí. Sucede cosa distinta, te digo, en función de la convergencia de actos fortuitos, como pues no sabíamos que el que tenía que ir se arrepintió, que estaba lesionado, y que pues transcurrió muchas horas en el mar y el cansancio pues obviamente lo llevaron a sucumbir, ¿no? Y por lo tanto pues obviamente te digo, soy responsable, pero no en el contexto como el Ministerio Público. Se está plantando. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que primero que nada son delitos federales, porque se realizaron en una vía de comunicación, la marítima, y por lo tanto se federalizaron. El Código Federal de Procedimientos Penales estima para esos delitos de homicidio calificado con el artículo 315 bis, 220, y una penalidad de 30 a 60 años. ¿Sí? Y bueno, ese es el hecho comprobado. Ahora, existen otras situaciones que son, hoy sí que vienen a redondear la situación, que ya están en el juzgado, en el cual yo he acusado al juzgado cuarto de distrito de ser un juzgado parcial contrario. Yo estoy de acuerdo en que la ley se tiene que aplicar. Yo estoy de acuerdo en vivir dentro de un marco de legalidad,
estoy de acuerdo con que tiene que existir sanción para quien cometa. Estoy de acuerdo en ello, porque vivo también en la sociedad. Y como parte de la sociedad, como parte de una familia que tiene hijas, que tiene esposa, que tiene, obviamente, pues, quien tenga familia tendrá que estar de acuerdo en que quien haga una maldad, pues, pague por ello, ¿sí? En eso estoy completamente de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que quien tiene que, o quien está para desempeñar una labor de impartición de justicia, se preste o forme parte unilateral, en este caso, del representante social. Dice que el juzgado debe ser imparcial y que de las dos versiones habrá de conocer para darle la razón a quien le asista la razón. Yo estoy de acuerdo en todo ello. En lo que no estoy de acuerdo es que quien tiene que impartir justicia se venda. Pues que ya estás hablando de dos delitos, ¿no? El que cometiste tú más el que está cometiendo el sector o la institución o los personajes que técnicamente deberían estar impartiendo esa justicia desde un lugar de bien ser. Así es. ¿No? Sí. Yo siempre lo he dicho, al final lo más grave de la corrupción y de la impunidad tiene que ver con que la línea entre el bien y el mal se deshace. Entonces, ¿a ti qué te hace diferente a ese secretario de acuerdos, ese ministerio público, ese policía de investigación que está impartiendo la justicia de manera corrupta? Nada. Son lo mismo, ¿no? Al final del día, los dos están cometiendo delitos. Entonces, ¿desde dónde se parte el que se hable de justicia? Desde ese lugar. Exactamente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Exactamente. Hay algo en lo cual, pues, no estoy obviamente de acuerdo, porque estoy en desacuerdo con la injusticia, con el abuso, con el aprovechamiento, con todos esos actos que maltratan a un individuo. No soy partidario de la injusticia, ¿eh? Créeme que soy una persona que delante de mí no permito injusticias. Yo, estando presente, no permito que se practiquen injusticias para con otra persona. Es irónico, ¿no? Porque el robar es injusto. Sí. Despojar a alguien de sus pertenencias es injusto. Te voy a decir que ese despojo económico a quien se le hizo no lo dejaba sin comer. En esa perspectiva, diríamos, es una justificación tonta, porque te voy a repetir, el delito es el delito. Arismendi, el mochaorejas, me dijo lo mismo, ¿eh? Sí. De a quien le cortó la oreja le dijo no, tenía para reconstruírsela, y a quien le robó millones tenía para seguir viviendo. Sí. El hecho era de que el negocio era del custodio. Más bien el interés era de ellos, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a buscar a alguien que me ayude a cometer un ilícito, y máxime en el centro donde yo trabajo, pues es tu interés, ¿sí? Honestamente, entonces así fue. Claro. Llegan a mí por medio de José y me lo presenta y me dice, mira, pues te presento a... Es mi conocido, es un amigo, trabaja en Cometra, tiene un negocio, escúchalo, te puede interesar. Y así fue, lo escuché. Después que lo escuché, pues me dice, no, yo soy custodio, llevo tanto, me hablaron de usted, me gustaría ver si me puede ayudar a hacerlo. Y después de escucharlo dije, déjame, te respondo en unos días. Pasados 2-3 días le respondí. Le dije que sí. Porque en la simplicidad y en la complejidad están muchas aristas que nos llegan a convencer. La simplicidad era que nos las iba a entregar,
no iba a haber mayor problema. Era literalmente dinero fácil. La complejidad era una logística que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba hasta las 10 de la noche, que era un trabajo de todo el día, con muchos riesgos, pero la naturaleza del ser humano así ha sido siempre, tomar riesgos. Y pues bueno, yo no estuve ajeno a ellos de tomar riesgos en la vida. Salvador, tengo que preguntarte, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es tu situación jurídica hoy? Y no sabes lo que agradezco, las reflexiones que hemos tenido en esta entrevista, la apertura con la que estás hablando, las cosas. Me parece interesantísimo escucharte, de verdad, y te lo agradezco. También me interesa mucho esta parte de llevar 23 años sin una sentencia, en un caso que me imagino que jurídicamente tendrá todas sus complicidades y quizá no nos dé tiempo de entrar en todos los... Ahora sí que en todas las anomalías jurídicas o en todas las complejidades de un proceso, de un robo que se llevó a cabo en alta mar, donde estuvo planeado en coordinación, pero que desafortunadamente falleció una persona que no estaba con ustedes. Pero, ¿cuál es hoy tu situación jurídica? Llevas 23 años y aún no recibes una sentencia. Estás acusado por el delito de robo. ¿También? Sí. Y también, okay. Y sí. Realmente nosotros veníamos, hoy sí que bien adornados con delitos: robo, tentativa de homicidio, ataques a las vías generales de comunicación y Privación, otro, privación ilegal. Sí. De 300 personas. No. En función del tiempo, el delito de ataques a las vías generales de comunicación, que es de 20 años, por la interrupción momentánea del barco, a los que ya sentenciaron, los sentenciaron a 20 años. Quiere decir que esa pena, pues ya me queda el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Pero esas dos penas hacen 60 años. La Constitución o la ley que nos rige a nosotros es que no nos pueden dar más de 60 años, ¿sí? Porque venimos en el sistema antiguo. Entonces, tengo algo que se llama prisión simultánea para los dos delitos, ya que la prisión preventiva abarca desde el momento que eres detenido hasta la apelación. Por lo tanto, ahorita tendría yo 46 años, de esos posibles 60 que me den. Y obviamente mi situación jurídica es, pues, o ha sido de gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque te voy a repetir, yo desde el 2020 dejé de aportar pruebas, y por una y por otra, y porque se van de vacaciones, y porque se van a huelga, y porque COVID, y por esto y por lo otro, a ti te posponen y te vuelven a posponer y te vuelven a posponer. Entonces yo les digo, bueno, señores, ya senténcienme, yo quiero alcanzar mis otros recursos, ya quiero que si tengo que seguir pasando, que me manden ahí ya cerca de mi casa. Ya pues obviamente pasan los años, pues si bien es cierto, estás joven, pues aguantas, pero pues uno pues ya va para viejo, ¿no? Literal. Y yo les digo, pues ya que truenen lo que tengan que tronar, denme lo que me tengan que dar, para que yo vaya a apelación, a amparo, y pida mi traslado a lo más cercano de mi domicilio, por criterio de la reinserción social. Y no se concluía. Hoy precisamente hace un rato me hablaron para una fotografía del perito que está realizando el protocolo de Estambul. Lo vi entrar, me tocó entrar con él. Bueno, pues ese perito vino hoy a tomarme la foto. Y ese dictamen se empezó desde el 2016 y hasta ahorita se está terminando. Entonces, toda esa dilación, toda esa opacidad judicial, toda esa dilación judicial, todas esas tardanzas, yo le he dicho al juzgado, es que ustedes han sido los que no han respetado los términos, los tiempos, los acuerdos que ustedes mismos han pronunciado y que han dejado en el olvido. Estamos hablando de 23 años en los cuales en ese juzgado han pasado, ya ni tengo idea de cuántos jueces, ya ni idea de secretarios de acuerdo.
quiero decirte que mi proceso es el más antiguo del circuito judicial de la península. Creo que el de los Vallarta tienen 18, 19. Sí, los Vallarta tienen un poco menos. Yo tengo 23 años inmerso en el proceso, ¿sí? Entonces, jurídicamente hay muchos puntos medulares cuales un magistrado tendría que analizar, ventilar y checar, ¿no? El expediente, crear un expediente inconmensurablemente grande donde todo el que se pierde, todo el que se mete a estudiarlo se pierde. Yo hice un estudio de todo el expediente, me los llevaron a Villaldama mediante un amparo. Yo pedía que me trajeran para acá y en lugar de traerme para aquí me llevaban más lejos, hasta que me pusieron en Villaldama, Veracruz. En Villaldama, Veracruz, yo tuve la oportunidad de conocer al niño Arismendi. Ahí estaban, llegué al módulo 5. A Daniel. Danielito. Un chaparrito que él me hizo unas preguntas y él me ilustró de gran manera. Te puedo decir que él fue mi maestro en las leyes. Él fue el que me dijo, ¿sabes leer? Sí, ¿sabes? ¿El mocha orejas? No, un chaparrito él, que venía con él. Recuerdo un chiquitito que era el más pequeño de ellos. No me acuerdo. Que era el más pequeño con ellos. Y me enseñó sus resoluciones judiciales donde él se había quitado 20 años. Resoluciones judiciales y me dice, mira, aquí ponte abusado, si tienes dinero, pues ok, pero si no tienes, ponte trucha, si no, aquí te vas a quedar. Y al otro día me da a leer unos documentos del orden judicial, resoluciones judiciales, y me dice, después que los leas, me explicas qué entendiste. Y después que lo leí, le expliqué y me dijo, no, pues tienes buena comprensión, me dice, yo te recomiendo que te metas a estudiar. Y dije, no, pues este muchacho tiene razón. Entonces me dediqué con él a estudiar las leyes, todo lo pedía a la Suprema Corte, me llegaban jurisprudencias, máximas de ley, te digo, conocí la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial Federal, de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Penales, y ya después de eso pedí mi expediente, que en su momento me lo negaron y me pidieron 17,000 pesos por el juez Naín en aquel entonces, y mediante el amparo logro que me los dé. Y yo había pedido audiencias con ese juez durante años y nunca me recibió. Y empecé a escribir mis quejas al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Cuando creo que se le acumularon ya suficientes, un buen día me mandó a buscar. Y me dijo, cálmese, me dice, ¿qué quiere? No, pues que quiero que me mande al lugar mi proceso, que me dé las copias de mi expediente. Me dice, ya, se lo voy a dar para que deje de estar molestando. Creo que esas quejas le incomodaron lo suficiente que me dio los expedientes. Y cuando yo le pido que me traiga para acá, me dijo que no, que porque yo me podía defender donde estaba, pero yo les demostré que una defensa estando en otro lugar fuera de sede judicial es imposible, y más de un centro federal. Tus escritos y documentos llegan meses después, extemporáneos, ¿sí? Y los términos que teníamos 3, 5 y 15 días para presentar un escrito, pues no obviamente. Manera. Y cuando ya el juez le dice, dale los expedientes y le ordena que me traiga, me decreta agotada la instrucción. Con esas copias de esas resoluciones, yo vuelvo otra vez con el juez y le digo, bueno, el primer interesado es el juez, que no quiere que yo me defienda. ¿Por qué? Porque me niega los expedientes, me niega el traslado, y ahorita que le pido que me lleve al lugar, me dice que no, que me puedo defender acá. Entonces yo le digo, mire, con esto yo le enseño que pues no me puedo defender desde acá. El juez vuelve a tomar el control de la situación, el juez de amparo, y le dice, dale las copias de los expedientes, llévalo al lugar del proceso y le das el tiempo necesario para que se defienda. Es así como a mí me traen a Cancún un 12 de junio del 2015. A partir de esa fecha yo ya llego con el conocimiento de mi proceso, con todo lo que podía hacer, con todo lo que podía conocer y con todo el conocimiento suficiente para tomar la dirección de mi proceso, y así lo hago. Me presento al juzgado y les hago saber al juez de que yo iba a llevar la dirección de mi proceso en coadyuvancia de mi defensora.
ya que mi defensora en un inicio me dijo, ya no hay nada más que hacer, ya vamos a cerrar y tal. Yo le dije, licenciada, ¿cómo es posible que con un expediente de ese tamaño no haya nada que hacer? Pero no se preocupe, yo lo voy a hacer. Y de ahí pues yo me solté haciendo todo. Aquí traigo mis conclusiones, parte de mis conclusiones en las cuales yo ya las elaboré ahorita para presentarlas en su momento procesal. Obviamente todo lo hago manuscrito y ya se lo doy al defensor de oficio para que él lo pase en letra impresa y se presente. Y si no, pues yo así lo presento. El juez tiene la facultad de un momento dado o resarcir o cubrir mis faltas, ¿no? En este caso, pues, si le entienden a mi letra así, pues así que lo lean. Y si no, pues que lo transcriban ellos y ya luego lo lean. Porque, pues, bueno, aquí no hay forma. Sí, no tienes tu computadora para hacer. Sí, no hay forma. Entonces, la ley prevé que yo lo puedo hacer así y que ellos también tendrán la obligación de ayudarme de esa forma, ¿verdad? Para mejor desarrollo y comprensión. Y pues bueno, ha sido un luchar, pero un luchar bien dentro del marco de la ley. Sí, yo ya muchos años. ¿Valió la pena, Salvador? Obviamente no Todos vale la esos pena. miles o millones de pesos. No. Sí. A la pregunta expresa de si valió la pena, obviamente no hay dinero, no hay cantidad de dinero que valga la pena el alejamiento de la familia, de los años de la graduación de tus hijos, de primaria, secundaria, carrera, etcétera, los 15 años, un casamiento, el pasarte en ausencia lejos de tu padre, tu madre. Hoy honestamente te puedo decir que no hay cantidad de dinero que valga el que uno ande haciendo esas situaciones y abandonar a la familia. No, honestamente te diría que no. No, o sea, no vale la pena, ningún dinero. Salvador, gracias. Gracias a ti. Te lo juro que ha sido de las entrevistas más interesantes que he escuchado. Gracias por contar tu historia. Gracias a ti por la oportunidad de que nos das o que me das en este caso para manifestarme, ¿verdad? Porque en este medio es muy difícil manifestarse y sobre todo que tu voz salga de estas cuatro paredes, ¿verdad? Créeme que tu voz va a ser escuchada. Para que, bueno, sirva de algo bueno pues los malos pasajes de una persona. Y que si a algún joven al escucharla les mueve algo ahí en el interior, pues tengan aquello de decir, pues no vale la pena. Ojalá, Salvador, te lo juro, ojalá esto que estás diciendo realmente funcione, porque el México que tú dejaste no es el México de hoy. No, definitivamente. Mira, nosotros ni pertenecimos nunca a ningún grupo delictivo, clica, cartel, nada de eso. Y todos estos años yo he hecho lo necesario para sustraerme de todas esas atracciones de que a mí me han invitado, vente para acá, vente para allá, pero no. Yo la única camisa que he visto es blanca por estar preso y de resto no tengo necesidad ni lo necesito y con la experiencia pasada convencido estoy de que no es por ahí. Que no va por ahí. Salvador, sí. Gracias. Gracias. Y deseo que pronto se solucione tu juicio. Gracias. Gracias, Salvador.